Hola, estas son las noticias y los indicadores económicos más importantes del día de hoy. Crecen los respaldos a la reforma tributaria. Ayer el Gobierno Nacional destapó sus cartas en materia tributaria y ya hay varias reacciones al respecto. Si bien esta reforma se presentará en plena época preelectoral, todo parece indicar que el Gobierno buscó los consensos necesarios para que la tributaria pase por el Congreso sin mayores traumatismos. Desde ya se prevé que el Gobierno cuenta con el apoyo de partidos como el Centro Democrático, los Conservadores, Cambio Radical y parte del Partido Liberal. Esto gracias a que el texto con el que se pretende recaudar 15,2 billones de pesos fue ampliamente socializado con las mayorías en el legislativo. Y sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría de los nuevos tributos recaerán sobre las personas jurídicas. Otros que anunciaron su respaldo a la tributaria fueron los banqueros, pese a que se les mantendrá la sobretasa al sector financiero de 3 puntos porcentuales hasta el 2025. Desde Asobancaria señalaron que la caída del recaudo y el esfuerzo fiscal adicional que está haciendo el gobierno para afrontar la emergencia convoca a todos los estamentos de la sociedad y la economía a plantear fórmulas y propuestas para sanear las finanzas de la nación. ¿En qué se van a invertir esos 15,2 billones de pesos que piensa recoger el gobierno en la reforma tributaria? En diálogo con Semana, el ministro de Hacienda explicó que este recaudo se va a invertir primero en lo social, en educación gratuita para los jóvenes de poblaciones vulnerables, en subsidios para generar al menos 500.000 empleos en el país, en subsidio a la nómina focalizado en micro y pequeño empresario, incluso en esos microempresarios que tienen 2 trabajadores que son personas naturales que tienen actividad comercial, y además se invertirá en la continuidad temporal hasta diciembre del 2022 del ingreso solidario. El jefe de la cartera de Hacienda agregó que con estos proyectos aspiran a llegar a 10 millones de colombianos, la mayoría de ellos de pobreza extrema, con el propósito de que Colombia en el 2022 retorne a los niveles de pobreza extrema que tenía en el momento de la prepandemia. Muy pocos trabajadores cotizan al sistema de pensiones en el país. Uno de los principales problemas estructurales que enfrenta Colombia desde hace años es la baja cobertura pensional, pues solo hay cerca de 2 millones de pensionados cuando la población en edad de retiro es mucho mayor. Y esta baja cobertura pensional se explica por la poca cantidad de trabajadores colombianos que cotizan a los fondos de pensiones, ya sean privados o públicos como Colpensiones. De acuerdo con cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, entre marzo y mayo del 2021, solo el 50,2% de los trabajadores en Colombia cotizaba a los fondos de pensiones. De otro lado, el DANE informó que el 90,1% de los ocupados del país está afiliado a Seguridad Social en Salud. El bajo número de cotizantes y de pensionados se explica también por los altos niveles de informalidad laboral que hay hoy en el país. Según el DANE, esta informalidad entre marzo y mayo fue del 48,6%. En los indicadores económicos del día, el dólar se cotizó en promedio a 3.795 pesos con 91 centavos. El precio del petróleo Brent, de referencia para Colombia, se ubicó en promedio en $74 por barril. En la Bolsa de Valores de Colombia, las acciones que más sobresalieron en la jornada del día fueron las de Celsia y las de Corficolombiana, que se valorizaron en promedio 1,38% y 0,07% respectivamente. Mientras tanto, las acciones que cayeron en la jornada fueron las de Ecopetrol y las preferenciales de Aval, que retrocedieron en promedio 1,6% y 1,35% respectivamente. En otras cifras, la Federación Italiana de Fútbol recibió 99,25 millones de euros luego del triunfo sobre Inglaterra en la Eurocopa. Previamente había negociado los premios con los 26 jugadores de su seleccionado. Se estima que cada uno de los integrantes de la selección de Italia ganará 250.000 euros por la victoria del trofeo, es decir, unos 1.100 millones de pesos colombianos. Estas fueron las noticias y los indicadores económicos más importantes del día de hoy. Nos vemos mañana.